¿Qué tal, estimados estudiantes? Estamos para dar continuación a nuestro curso de Historia de la Filosofía de la Modernidad. Y bien, ahora estamos ya con otro filósofo. Ya hemos terminado a René Descartes como el padre del racionalismo en esta parte de Francia. Y nos trasladamos ahora a Inglaterra con el señor Francis Bacon. Y bien, Francis Bacon es uno de los primeros promotores del empirismo, como bien dice su subtítulo. Y después le van a continuar John Locke, Berkeley y David Hume. Digamos que David Hume es como uno de los más fuertes junto con John Locke, como de esta idea de la nueva filosofía o corriente del racionalismo. Cabe señalar, chicos, que Francis Bacon nace 30 años antes que René Descartes, pero lo que hicimos ver anteriormente a primero a René Descartes, porque él va a trabajar una idea un poquito como siguiendo ciertas corrientes todavía de la época medieval, obviamente, que da un nuevo giro a su reflexión, sobre todo a lo de los métodos científicos. Pero también acá en Inglaterra se empieza a hacer otra promoción de un método, pero desde un punto de vista más material, o sea, más de los sentidos. Y en ese aspecto estaremos hablando que Francis Bacon es uno de los primeros que empieza a hacer como esta teoría filosófica a través del método científico. Para esto cabe resaltar que Francis Bacon fue hijo del guardasellos de la reina de Inglaterra, y entonces Francis Bacon, aparte de ser un gran pensador y un gran intelectual, pues estuvo dentro del parlamento, un gran político de su tiempo, que después les voy a dejar para que ustedes investiguen un poco más de su biografía, porque es un personaje fuertemente de su época. Aparte de su producción literaria y filosófica, pues también la parte de su carrera política pues va a ser muy importante. Y bien, vamos con la idea que traía este señor Francis Bacon. Francis Bacon quería también establecer un método científico en donde pudieran dar una constatación de verdades científicas. Al igual que Descartes, también elabora un método para poder llegar a verdades contundentes. Sin embargo, Francis Bacon divide, digamos, su método en dos partes. La primera parte va a ser eliminar todos aquellos elementos que nublen o hagan tropezar a la claridad de la mente, que es lo que la primera parte coincide mucho con la primera de la regla de la evidencia de René Descartes, someter todo bajo el juicio de la razón. Solamente que Francis Bacon ubica que hay 4, digamos, piedras de tropiezo en el pensamiento humano que pudieran viciar pues la contundencia o el contundente análisis de los fenómenos que acontecen. Y en ese aspecto Francis Bacon nos va a colocar, digamos, 4 críticas una crítica a los prejuicios que según él son los que estorban o nublan el pensamiento racional. Y bien, él los va a llamar de una forma alegórica como ídolos. ¿Por qué ídolos? Bueno, porque lo que es un ídolo se presenta como una imagen externa que se tiene que adorar, pero que no existe en la realidad. Entonces aquí lo que él quiere hacer es que estos prejuicios a veces los tomamos como el orden de la realidad, como si fuera lo real, cuando digamos en el juicio absoluto de la razón, pues no lo son. Y entonces por eso quiere rechazar estos ídolos para poder darle pauta al ejercicio racional del método científico. Y bien, por eso que quede claro que el objetivo de esta crítica a estos 4 ídolos es para poder tener un pensamiento claro antes de acercarnos pues al método de las ciencias. Y bien, el primer ídolo que él llama es el ídolo de la especie, que está en latín idolatribus. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, este tipo de prejuicio lo tenemos todos los seres humanos. Y este ídolo de la especie o ídolo de la tribu lo compartimos todos los seres humanos porque es algo que surge de la naturaleza racional, es decir, que es aquella manera en la cual nosotros nos acercamos a la realidad. Cuando nosotros nacemos y crecemos, ciertos elementos nosotros tenemos una idea de quererlo relacionar o darles una cualidad, que posiblemente hay algunas que no la poseen y que nosotros le cargamos afectivamente o objetivamente, según eso, y no
prevemos que ese tipo de ejercicio nos puede más bien hacer tropezar en nuestro análisis de la realidad. Esta idea de poderle relacionar elementos es propio del ser humano, es decir, en todas las culturas habrá cosas o habrá situaciones a las cuales nosotros le queramos hallar como una relación. Voy a poner un ejemplo. Supongamos que hace falta llover, no llueve porque pues no están las condiciones del temporal, y entonces alguien baila para provocar, digamos, la lluvia, y que consecuentemente llueve por azares climatológicos del viento, y entonces ahora queremos relacionar que la danza es la que promueve la lluvia. Así como otros pueden decir, bueno, el sol o la lluvia, o también puede ser un lazo afectivo al país. Es decir, hay un montón de situaciones en las cuales nosotros podemos relacionar eso y que es, digamos, la primera impresión, sin someterla totalmente al juicio de la razón. Por eso dice que este tipo de juicios toda cultura lo tiene, pero es más fácil advertirla con el juicio de la razón posteriormente. El segundo ídolo es el ídolo de la caverna, en latín ídola specus. Quiere imitar este tipo de ídolo al que está, ¿cómo decirlo?, al mito de la caverna. Esto es referente al temperamento, carácter y gusto personal que puede deformar la realidad. Aquí, digámoslo así, son cuando nosotros no podemos advertir el movimiento interno afectivo para poderlo someterlo a juicio racional. Me voy a explicar mejormente. Es como cuando tú quieres tanto a tu familia que no ves o no alcanzas a ver, digamos, también las limitaciones que pueden tener. ¿Por qué? Porque hay un lazo afectivo que no te permite querer hacer una crítica más clara. O por ejemplo, si hay un equipo de fútbol que te agrade, pero tú, como es un lazo afectivo, no permites ver, digamos, todos los errores que están ejecutando durante un partido, o aquellos gustos personales o gustos intelectuales que te puedan no permitir someter a juicio completo. Entonces eso puede nublar también la razón y es un obstáculo que no te permiten ver con claridad pues lo que está sucediendo, porque lo puedes decir que eso no pasa, o lo puedes someter a otras circunstancias cuando no lo puedes analizar objetivamente. ¿Sale? De hecho, yo había puesto en este ídolo de la caverna pues que a veces no podemos criticar ciertas cosas porque nos harían daño, ¿no? En algún momento se dice que si hiciéramos un análisis de la realidad y descubriéramos que causa de la violencia pues es la carencia de educación, pero no solamente la carencia de educación escolar, sino educación familiar, y eso implicaría la autocrítica y la crítica de las acciones concretas de un padre de familia o madre de familia o de los hijos en esa relación, como sería una crítica a los, digamos, los pilares afectivos, pues a veces no se permiten cuestionar ciertas cosas, y eso no nos permite entonces hacer un análisis real y encontrar soluciones contundentes. Eso diría de señor Francis Bacon, que obstruye, digamos, el análisis completo racional. Y bien, vamos al tercer ídolo del foro, o ídola fori, y esto, digámoslo así, tiene que ver con los abusos del lenguaje. Es decir, durante mucho tiempo Francis Bacon estuvo peleado con los grandes discursos de los antiguos griegos, porque decía que había mucho discurso, pero solamente se quedaba en hablar de puras ideas, no aterrizaba en cosas concretas de la realidad. Y entonces este ídolo es por aquellas personas que se dejan seguir por un gran discurso, pero no hacen reflexión del contenido, es decir, se quedan en la pura forma externa, pero no critican las ideas que están enarbolando pues este tipo de grandes oradores. Y en este caso entonces también criticaría que grandes filósofos, sobre todo los de la antigüedad, sobre todo Aristóteles, y hay más, él los critica porque dicen, bueno, se queda en un discurso pura palabrería, pero ya en la parte práctica de comprobar su sistema pues no lo logran. Entonces este es el tipo de personas que se emboban con un buen discurso, pero realmente no entienden nada.
o sea, del contenido que se está enarbolando. Y ese, para Bacon, diría, ese tipo de personas, no tanto los oradores también, que en un primer momento que no buscan la verdad, sino crear un gran discurso, pero no tiene consistencia, pero también las personas que no critican ese sistema, sino que se quedan con por la pura forma externa. El ídolo del teatro. Bueno, aquí es un poquito más complicado explicar porque pareciera que el ídolo del teatro es como lo pone como si fuera un títere, ¿no? Que hay ciertos sistemas filosóficos que te han querido decir que así funciona la realidad y tú has creído que así funciona y ya no lo cuestionas. Entonces lo pone de teatro no como actuación, sino como si tú fueras un títere, donde ese sistema o esa creencia es la que te mueve los hilos y tú nada más imitas las acciones que ellos te dirigen. Entonces, por eso, digámoslo así, que es cuando tú crees en una situación y la asumes completamente sin cuestionar absolutamente nada, ¿sale? Entonces, este tipo de acciones son digamos, las que Francis Bacon ve como un poco más, ¿cómo decirlo?, peligrosas, porque ciertamente puedes convencerte de algo por una cosa muy pequeña o porque te llamó la atención y absolutamente te casas con eso y ya. No puedes ver otras realidades, otros sistemas. Vamos a poner un ejemplo, ¿no? Digamos que tú no te gusta el capitalismo neoliberal y te gusta el comunismo. Y tú asumes el comunismo como la oferta económica mejor. Y entonces, como tú ya adoptaste esa, ya no ves, digamos, los beneficios de otros sistemas, sino vas a adoptar nada más ese y no vas a ver, digamos, también las limitaciones del sistema. ¿Por qué? Porque a ti te gusta. Entonces, técnicamente aquí diría, para un sistema filosófico, un sistema científico, no basta con los gustos, porque se corre el riesgo entonces de que estemos asumiendo algo de gusto como una verdad cuando no es una verdad objetiva y contundente. Y esto puede mancillar, pues, el orden del pensamiento racional, pero sobre todo del método científico. Y es aquí entonces donde Francis Bacon va a tomar distancia de Descartes. ¿Por qué? Porque Descartes toma como base la idea, por eso se llama idealismo. Aunque es el uso de la razón, dice que pues si está la idea de base, entonces estaríamos diciendo cómo darnos cuenta de que esa idea, o la idea innata o la idea primigenia, no está dentro de alguno de estos 4 ídolos, tiene que ser, se tiene que advertir. Por eso, una cosa es advertir y otra cosa es que dé consistencia al sistema. Por eso mismo, Francis Bacon pues va a ver que ciertos abusos, el contexto en el que tocó vivir pues era muy particular. Había corrientes que estaban empezando con lo que es el método científico como tal, que es tomar elementos de la realidad y empezarlos a analizar, no tanto con las puras teorías argumentativas en la mente, sino ya también bajando a lo que va a conocerse como el método experimental. Por eso él utiliza el famoso silogismo, que es lógico, el modus ponens, que ya lo hemos visto, y propone entonces el método inductivo. Recuerden que el método inductivo es en el René Descartes, es la tercera parte de la síntesis, ¿sale? Entonces, a partir de la segunda parte de la síntesis, es donde vamos a poder colocar pues esta parte del sistema. Y bien, ahorita vamos a continuar con este elemento, que después te voy a invitar a que lo repases en una lectura que te voy a dejar, para que pueda quedar un poquito más claro los 4 ídolos de Francis Bacon, que nos van a ayudar pues a entender el método de las ciencias y sobre todo pues la orientación que tiene la filosofía de Francis Bacon.